Buenas tardes con todas y con todos. Qué gusto volvernos a encontrar en esta certificación 1, Grupo 21. En esta tarde vamos a tratar el trabajo de la semana 2 del módulo 2, que corresponde a aula invertida. Les habíamos puesto unos recursos que son recursos acercadores al tema para que ustedes puedan revisar. Esperamos que los hayan revisado, que los hayan visto para poder compartir experiencias en esta tarde. Tenemos una participación de 41 docentes y vamos a empezar nuestro trabajo. Les sugiero, por favor, de que tengan abierta su aula virtual porque vamos a necesitar revisar el material y además de ello vamos a tener que registrar la asistencia. Recuerde que la asistencia, usted es la persona que registra, ¿no? En este momento voy a compartir la pantalla. Les presento, estamos en nuestro curso en el aula de contenidos, certificación docente grupo 21, ¿no? Siempre el indicador del grupo de trabajo. Bien, en la parte superior usted encuentra el registro de asistencia. Hacemos clic en el registro de asistencia. Revisamos que sea la que corresponde a hoy, miércoles 8 de noviembre, porque si usted hace clic en esta parte izquierda, va a encontrar que hay la asistencia anterior y no va a poder registrar, obviamente, porque esta asistencia está cerrada. Entonces, siempre cuidar que aparezca la clase de hoy, miércoles 8 de noviembre. A más de eso, usted ve aquí una llavecita, sabe que vamos a necesitar una clave para poder hacer el registro. Esta clave la vamos a enviar por la mensajería de Zoom cuando la asistencia ya esté habilitada para el registro. Bien, con estas indicaciones vamos a revisar nuestra semana 2 en el módulo aula invertida. Aquí habíamos puesto 3 recursos. Uno de ellos es netamente de Flip Classroom, que también es el aula invertida. Y vamos a trabajar, tenemos este momento una actividad que la vamos a realizar. Les presento la actividad. Bien, estamos con 45 participantes de la certificación. Bien. Vamos a realizar este trabajito. Si para ello les pido la colaboración, por favor ayúdenme con su colaboración para que podamos conversar y podamos compartir. 46 participantes. Hacemos grupos de 3 personas, Carlitos. Ayúdame, por favor, asignando de forma aleatoria grupos de 3 personas. El trabajo es el siguiente. Primero, tiene 10 minutos para trabajar con sus compañeros. Necesitamos que ustedes analicen y traigan a la plenaria 2 requisitos. Primer requisito, 2 diferencias entre el modelo tradicional y el uso de la metodología clase inversa. Yo aquí le he puesto una referencia de apoyo, que es el video del recurso que está en esta semana, y específicamente en el tiempo en el que usted puede ayudarse. Y un segundo requerimiento, quiero que me ayude usted con los momentos de la clase inversa. La clase inversa se compone por momentos, ¿no? Entonces, quiero que usted me ayude identificando cuál cree que son estos momentos. Para ello, también puede apoyarse en el video que está publicado. Este video usted puede revisarlo en los minutos de referencia que le puse aquí en la indicación. Este trabajo en clase usted lo tiene en su aula, así es que puede ingresar al aula, abrir el recurso trabajo en clase y puede observar qué es lo que vamos a realizar. A partir de este momento, contando 10 minutitos, Carlitos, por favor, me ayuda haciendo los grupos y usted va a optimizar su tiempo aceptando el grupo donde le asignaron. Grupos de 3 personas. Carlitos, por favor, ayúdanos con eso. Listo, Gracias. se lanzó ya los grupos. Grupos de 3 personas, veo que hay 4 personas. Sí, algunos se crearon con 4, 2 grupos de 4.
Ok, no hay problema. Vamos trabajando con los grupos asignados. Acepte, por favor. 10 minutitos. Bueno, ya estamos volviendo. Buenas tardes con quienes se unieron al final de la entrega de grupos y de salas. Buenas tardes. Bien, qué chévere. Ya estamos 45 personas, 49, 51. Muy bien. Ya parece que regresamos todos. 55 personas en la sala, 53 participantes. Bien. Las instrucciones fueron bastante cortitas. Se necesitaban conocer dos cosas. La primera, ¿cuál es la diferencia entre el modelo tradicional y el uso del modelo tradicional y el uso de la clase inversa? Y la otra, ¿cuáles son los momentos de la clase inversa? Se les puso ahí unos minutitos de referencia, pero ustedes también pueden aportar con sus conocimientos propios y con su experiencia si es que ya están aplicando clase inversa. Bien, tenemos 15 salas y voy a preguntar, quiero saber cuál es la diferencia entre modelo tradicional y el uso y aplicación del modelo clase inversa. Por la sala 1, Omar Herrera. ¿Cómo está, Omar? Buenas tardes. Dígame usted. Le escuchamos. María Salomé, muy buenas tardes. Sí, con el grupo revisamos de tanto la grabación y observamos las diferencias, ¿no? Entre la principal que obtuvimos acá es que en el método tradicional se observa al maestro dando simplemente la clase y los alumnos escuchando. Y en la clase inversa, lo que tenemos es una metodología totalmente diferente en donde el alumno trae ya la información y participa generando criterios entre todos, entre todo el equipo, ¿no? Esa fue una de las diferencias y también la otra diferencia que logramos identificar es que el estudiante avanza también al ritmo que él desea ponerse. Ya, gracias, buen aporte. Sala 2, Majo, Majito Carrasco. Diferencia entre modelo tradicional y aula inversa. Bueno, nosotros creemos que una de las diferencias más grandes es que en el modelo tradicional los estudiantes se ven forzados a tomar nota y eso no necesariamente les funciona a todos. Y en el modelo de aula inversa, ellos tienen acceso a los recursos si es que quieren volver a revisar algo o algo que les pueda ayudar para reforzar ese conocimiento después de la clase. Gracias, gracias, Majo. Carlos Páez de la sala 3. Buenas tardes. En lo referente a la diferencia, eh, pudimos concluir que el estudiante debe tener una mejor autogestión de los conocimientos y del tiempo. En el aula normal no ocurre esto, el estudiante simplemente asiste a la clase y no debe estar preparado siempre. En cambio, en el aula inversa debe gestionar su conocimiento y su tiempo para realizar esta actividad. Gestión de conocimiento y tiempo. Gracias. Sala 4, Cristian Montero. Buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Estaba un poco... Sí, escuchamos. Ya, bueno. Em, las diferencias que nosotros encontramos van un poco en línea con respecto a lo que habían comentado los compañeros, la flexibilidad que tiene cada uno de los estudiantes para poder avanzar a su propio ritmo y revisar el contenido cuantas veces vea necesario, pero también principalmente en lo que respecta a las actividades también, que en la clase invertida se deja las actividades de nivel cognitivo superior para desarrollar durante el aula, mientras que a veces en la clase tradicional distintas actividades como resumir, analizar o evaluar se dejan a veces como tarea y entonces se diferencia por los momentos en los cuales se llevan a cabo estas actividades. Gracias, Cristian. Bien, apareció por ahí un nuevo tema. Voy con Carla Arévalo de la sala 5, pero la pregunta es, ¿cuáles son los momentos de la clase inversa? Carla. Carla Arévalo, grupo 5.
Grupo 5. Vamos con grupo 6. Dayana Mueces, grupo 6. Dayana Mueces. ¿Me escucha ahí? Quizás, buenas tardes. Sí, sí, escuchamos. ¿Quién es? Dayana, tal vez. Sí, aquí buenas tardes. Hola, Dayana. ¿Cuáles son los momentos de la clase inversa? ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, Dayana. Ujú. Ok, lo que nosotros estábamos viendo en cuanto al modelo tradicional y al aula inversa es que en... Dayana, perdón, le interrumpo. ¿Cuáles son los momentos de la clase inversa? Dayana, Sí, aquí, ¿me escucha? ya. Sí, Sí, le escucho medio entrecortada. Lo que le mencionaba es que lo que nosotros estábamos realizando y discutiendo entre los compañeros es que en el modelo tradicional hay cosas que, por ejemplo, ya no se usan en el aula inversa. Entonces, en el aula inversa, lo que nosotros también veíamos es que le proponemos nuevos puntos de vista al estudiante para que él también forme una mentalidad más crítica, no solo tomando apuntes, sino también con prácticas o que él también realice debates de resolución a problemas. ya. Gracias. La pregunta para la sala 5 en adelante. Voy con Salito, le sala molesto 7. con algo. Por La favor, pregunta, yo estaba en la sala 5, pero lamentablemente no pudimos comunicarnos bien con mi compañera, pero yo puedo contestar la pregunta. ya, le dejamos un poquito en pausa. Ok, Voy a avanzar con las salas y regreso con la ok. sala que me falta. ¿Ya? Listo. Vamos, sala 7. Quiero saber cuáles son los momentos de la clase inversa, de acuerdo a lo que ustedes vieron, a su experiencia. ¿Cómo creen ustedes que la clase inversa se forma? Voy con sala 7, David Guevara. David. Vale. Nosotros lo que identificamos es que en la sala, en el aula inversa, había dos momentos grandes. Uno que era antes de la clase y otro que era durante la clase. Entonces, antes de la clase hay cuatro pasos clave, que son preparar la clase, preparar actividades, también integrar las tecnologías con las que se van a hacer las actividades y por último preparar la evaluación con la que se va a saber si los estudiantes aprendieron o no. Y después, durante la clase, entonces durante la clase lo que se hace es dirigirla, dar una retroalimentación a, a los estudiantes y darles un espacio para que ellos mismos se autoevalúen. Ya, muchas gracias. Sala 8, Nicolás. No tenía apellido, por eso yo le tomé solamente el nombre. Nicolás, sala 8. ¿Cuáles son los momentos de la clase inversa? Buenas tardes, perdón, me olvidé poner el apellido. Tranquilo. Nosotros en el grupo vimos que los momentos son, como dijeron en el grupo anterior, la preparación antes de la clase, preparar la clase, las actividades de realizar, y durante la clase, la parte de la evaluación y las actividades que se están realizando durante la clase. Gracias. Sala 9, William Cabrera. Dígame, por favor, ¿cuáles son los momentos de clase inversa? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Para complementar en realidad lo que dijeron los compañeros anteriores, uno de los puntos que vimos es, por ejemplo, el tema del inicio de la clase, ¿no? Normalmente la clase tradicional, el profesor introduce el tema, los objetivos de la lección. En cambio, en la clase inversa, normalmente se comienza con una revisión rápida, muchas veces hay como preguntas y respuestas sobre el material leído, sobre todo para resolver dudas y favorecer la comprensión previa. Otro de los puntos que también nos parecía importante muchas veces el tema de las evaluaciones, ¿no? Normalmente la clase tradicional es más memorística, digo, muchas veces hay un examen, principalmente todo lo que es, en cambio, en la clase inversa, está relacionado con la aplicabilidad en el mundo real y cómo esos conocimientos lo aplican más allá de lo teórico, ¿no? Por ejemplo, en los lugares de trabajo o en la vida
o en la vida real. Un poco eso lo que vimos en relación, por ejemplo, al inicio y ya sea cierre o evaluación, ¿no? Pero uno de los puntos importantes, por ejemplo, para el cierre, favorecer la comprensión, ¿no? Nos parecía súper importante ese aspecto y no tanto lo memorístico. Ya, muchas gracias. Bien. Las demás salas voy a hacer las preguntas al final de la retroalimentación que voy a dar. Mientras proyecto, Cristian tiene levantada la mano. Dígame, Cristian, le escucho. Buenas tardes. Yo revisé que hay tres momentos en el aula invertida: preclase, clase y postclase. En la preclase, ahí hay que resaltar las fases de comprender y recordar. En la clase de analizar y aplicar, y postclase, evaluar y crear. Soy de la sala 9 también. Gracias. Ya, muchas gracias. Qué buen aporte. Bien. Veamos qué fue lo que pasó. Vamos a revisar la metodología activa clase inversa. Esta metodología tiene bases metodológicas, es decir, viene desde un constructivismo puro, donde nosotros entendemos el constructivismo es donde el estudiante es quien ayuda a crear su propio conocimiento con la guía del docente. El docente únicamente hace el proceso de guía, el estudiante es quien hace la gran parte del conocimiento, a diferencia de una clase tradicional. En la clase tradicional, el profesor llevaba el conocimiento y eso era ley. En la clase inversa, el estudiante lleva el conocimiento, pero el profesor corrige, guía, enrumba, encamina el conocimiento. La base metodológica principal para la clase inversa es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es un proceso que nace desde la preocupación de entender que no todos los niveles de aprendizaje están a la misma altura. No es lo mismo que yo recuerde a que yo haga una evaluación. Entonces, a partir de los años 50 se empieza a entender un proceso de aprendizaje, pero que va de menos a más. Por ahí alguien de la sala 4, Cristian, dijo un tema, una definición bastante acertada que decía los procesos cognitivos superiores y los procesos cognitivos inferiores. Sí, el aprendizaje se lleva de esa forma, ¿no? Desde lo inferior hacia lo superior. Entonces, esta taxonomía que se propone como un primer acercamiento al proceso, tiene una composición de 6 fases. Conocimiento, que es la básica, es una base, imagínese usted una pirámide, el conocimiento es la base, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, y al final de la pirámide, al final del proceso, está la evaluación. Pero ¿qué pasa? Se revisa esta taxonomía en base a los procesos cognitivos que nosotros los desarrollamos cuando aprendemos. Todos los seres humanos desarrollamos estos procesos cognitivos. Empezamos desde un conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, síntesis y evaluación. Este modelo fue como que la base para empezar a buscar un modelo diferente, un modelo educativo, y desde aquí nace el constructivismo, entendiendo que el conocimiento no parte desde el docente, el conocimiento puede partir desde el estudiante, desde su experiencia. Entonces, desde ahí empiezan ya los grandes autores y proponentes de los modelos pedagógicos, ¿no? Vygotsky, Piaget, donde empiezan a decir, no, es que el ser humano aprende en base a una experiencia, a un prerequisito. Llega otro autor y dice, sí, sí es verdad, pero esta experiencia necesita ser social. El hombre, el ser humano necesita tener una sociedad para adquirir esas experiencias y desde ahí empieza ya a formarse lo que es el constructivismo. Entonces, continuando con la taxonomía, esta fue la taxonomía primera, la que se proyectó en una primera instancia, desde un nivel de complejidad muy bajo, que es el conocimiento que todos lo adquirimos en el contexto diario, en el contexto de trabajo, en el contexto de estudio, empezando desde un conocimiento.
y terminando con una evaluación. Esta fue la primera taxonomía que desde los procesos cognitivos se pudo graficar. Pero esta taxonomía no queda ahí. Luego se hacen estudios y se vuelven a revisar y la taxonomía recibe una breve modificación. La primera modificación, los sustantivos que veíamos en la primera taxonomía de Bloom, propuesta por Benjamin Bloom, eran utilizados los procesos a manera de sustantivos. Entonces, si es un conocimiento, es algo sólido, un conocimiento, es una comprensión, algo sólida, objetiva. Pero luego se va entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y se dice, no es una situación sólida, es más bien una situación transitiva que se va desarrollando, que se va adquiriendo, y por eso se cambia. Ya no se deja como sustantivos, se deja como verbos. Entonces, el recordar no es que conocimiento de una forma tan plana. El recordar, ¿qué recuerda? Experiencias, y se va conectando la experiencia con lo que le pasó, con el aprendizaje que obtuvo, y se va haciendo el proceso. Entonces, se sigan respetando aquí ya aparecen niveles de complejidad, ¿no? Aparecen un nivel bajo que empieza con el recordar, recuerda lo mínimo, y ese recordar mínimo va conectando con mayor experiencia, con diferentes experiencias, y va haciéndose un conocimiento más amplio. Y termina ya no en una evaluación, termina en una creación. Entonces aquí se cambian las dos últimas fases de la taxonomía primera, se cambia. Y ya no se dice la evaluación es el culmen del conocimiento, ya no, la creación es lo máximo, ¿no? Entonces, pasando por niveles de complejidad, obviamente, bajos, inferiores, hasta llegar a los más altos, que es la creación. Tomando en cuenta esta taxonomía, aparecen luego otros autores que aportan ciertos procesos, pero ya más bien relacionados con tecnología. Entonces aquí usted puede ver que ya dentro de esos procesos aparecen como, por ejemplo, actividades, subir archivos, buscar en Google, porque ya se empieza a agregar la tecnología a los procesos educativos. El proceso educativo no es solamente graficar un mapa mental, sino con la ayuda de la tecnología también. Entonces se empieza ya a inyectar esa parte tecnológica en este proceso que inicialmente lo propuso Benjamin Bloom. Y ahora tenemos esta taxonomía, donde hay fases, empezando por el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esto engranado o complementado con dimensiones del conocimiento, ¿no? O sea, cuando describe, cuando tiene una idea, un principio, cuando empieza desde sus experiencias con conocimientos metacognitivos. Entonces, la taxonomía final queda con estas 6 fases. Y esta es la base para el aula inversa. Sigue respetando el proceso cognitivo, sigue desde el conocimiento, pero ya no es conocimiento, es el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El proceso cognitivo base se mantiene en su gran parte, pero vamos teniendo ya algunas modificaciones en base a las metodologías que van apareciendo, las nuevas propuestas que van apareciendo. Entonces, ¿cómo se aplica la metodología clase inversa? La conocemos también como aula invertida, clase inversa, flipped classroom. ¿Cuál es el sentido medular de la clase inversa? Ustedes lo han dicho, las primeras salas lo dijeron, es que el docente no es el protagonista de la clase. Ahora, el estudiante es quien trae el conocimiento y se convierte en el protagonista. Por esa razón se llama clase inversa, porque se invirtieron los papeles. Antes era
docente, estudiantes, clase tradicional. Ahora es estudiantes vienen a la clase con su docente para no hacer la clase tradicional, sino para traer sus experiencias. Esta clase inversa se compone de 3 momentos como que los hacen súper definidos, ¿no? Todo lo que ustedes han dicho es muy, muy pertinente. Y sí, como que vemos 3 momentos claves. Un aprendizaje previo, que es el antes de la clase, que ustedes lo dijeron. El aprendizaje de clase, como estamos en este momento trabajando. Y el cierre del aprendizaje, porque yo necesito, luego de haber dado esta guía, esta retroalimentación, necesito que mis estudiantes sean capaces de medir su conocimiento, qué fue lo que adquirieron. Y obviamente necesitamos una evaluación. En la clase inversa, usted evalúa el proceso y también evalúa el fin. Es decir, hace una evaluación formativa, pasito a pasito, y también hace una evaluación sumativa al final. Entonces, esta es la metodología clase inversa. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Trabajamos clase inversa. ¿Cómo trabajamos clase inversa? Yo le puse, aquí usted ve, una actividad previa, que es el aprendizaje previo. Yo le puse este video, que si usted no lo vio, el momento que trabajó con sus compañeros, lo vio. O el momento que llegó al grupo, sus compañeros le retroalimentaron y dijeron, estas son las características que nos está pidiendo, las diferencias, estas son porque yo vi. Y estos son los momentos, el antes de la clase, en la clase y la evaluación de clase que debería haber. Entonces, usted se retroalimentó aunque no haya visto el recurso previo. Y es la forma en la que yo, como docente, me ingenio para que mis estudiantes que no revisaron el material previo lo puedan hacer con la ayuda de sus compañeros. Entonces, mire, aquí recibió una primera retroalimentación de sus compañeros, de los que vieron, de los que conocen la clase inversa y aplican, y de los que no conocemos, no sabemos nada. Recibimos esa retroalimentación. Luego, hice el aprendizaje de clase, cuando le presenté en grosso modo cuál es la base metodológica de la clase inversa y cuáles son los momentos de la clase inversa, ¿no? Entonces, yo le di ya un primer refuerzo, una primera guía. Y ahora yo quiero saber si ustedes, de lo poquito que conversamos y expusieron, aprendieron, o por lo menos ya tienen una idea de cuál es el proceso de clase inversa. Y para ello yo he preparado un cuestionario que es el cierre de mis contenidos, donde yo le hago 6 preguntas para que usted me las conteste de lo que este momento trabajamos en el grupo, trabajó conmigo, y lo que usted cree de la aplicación de la clase inversa. Entonces, siempre los recursos que usted utilice en clase inversa los tendrá que clasificar en 3 partes: previas, el aprendizaje de clase y la actividad de cierre. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos tal vez alguna pregunta? Creo que el término nuevo que aprendimos hoy día es taxonomía de Bloom. Entonces ya más o menos sabe usted que hay 6 fases de taxonomía de Bloom. Y para quienes no conocen, tenemos una taxonomía PUSE, que tiene 9 fases. La taxonomía PUSE, déjeme revisar, no estoy segura si son 9 o 10 fases. Taxonomía PUSE, que también nos sirve para crear nuestros contenidos de la clase inversa. ¿Cómo se aplica la clase inversa en el aula? Esta tarde me acompaña Carlos Guamán, diseñador instruccional del Centro de Educación Virtual, con la parte técnica de cómo aplicamos la clase inversa, pero en el aula de Moodle. Yo solamente le hice ver de manera muy general, pero Carlitos nos va a enseñar cuáles recursos vamos a aplicar y cómo. Carlitos, bienvenido, buenas tardes. Buenas noches, Alito. Bienvenidos a la parte técnica. Espero que podamos relajarnos un poquito antes de empezar la parte técnica.
Es un poquito pesado el día de hoy. Vamos a tomar un poquito de recomendaciones de la retroalimentación que tuvimos de los estudiantes, a los mensajes y a los correos que tuvimos, que necesitan un poquito de aclaración en la parte de creación de secciones y etiquetas un poquito, ¿sí? Para el día de hoy tenemos que revisar un poco de como les mencioné antes, etiquetas y secciones, cómo utilizar la bolsa de recursos, la carga de los recursos dentro de los 3 momentos que acabo de mencionar, Salito, y una configuración de tareas. Para las preguntas que surjan durante esta pequeña tutoría, vamos a dejar al final, ¿sí? Las personas que tengan, por favor, preguntas durante la actividad que estamos realizando, por favor, para el final vamos a dejarle y por favor graben bien, no se olviden la pregunta que tienen y al final vamos a estar habilitando también la parte de asistencia y las preguntas y vamos resolviendo conforme tengamos la participación de los estudiantes. Con eso, sin perder un poco el tiempo, voy a compartir pantalla y nos vamos a la clase. Por favor, me confirman si es que ya pueden visualizar. Sí. Listo. Yes, está bien. Perfecto. Nosotros tenemos nuestra aula base. Sí, se ve. Por favor, ¿puedes, Karina Molina, silenciar tu micrófono? Gracias. Ok. Sí, justamente. Para las personas que no tengan acceso a sí mismo, al final vamos a estar habilitando las aulas y los accesos que no tenga, ¿sí? Por favor, ponga atención, sígalo, el video va a estar grabado para que ustedes puedan continuar con las tareas que se tienen al finalizar la clase, ¿sí? Como mencionó Salito, nosotros dentro del aula inversa, nosotros tenemos 3 momentos, de los cuales nosotros tenemos que verificar y preparar los recursos necesarios para la elaboración de nuestra aula. En esta clase del día de hoy vamos a utilizar recursos y una actividad. Antes de pasar a la parte técnica en sí, quiero recomendarles que existen 2 tipos de elementos dentro de nuestra aula virtual, los cuales son los recursos, es todo el material que nosotros vamos a subir para que el estudiante pueda nutrirse de la información necesaria para realizar nuestro curso. Y las actividades, es toda interacción que hace el estudiante dentro de nuestra aula. Por ejemplo, dentro de las actividades tenemos tareas, tenemos lecciones, tenemos cuestionarios, tenemos glosarios, tenemos libros, wikis, talleres y ese tipo de cosas que el estudiante necesita hacer una interacción con la plataforma. Listo. Sin perder el tiempo, nos vamos un poquito. Las recomendaciones decía, ¿dónde está nuestro título de curso? En esta parte de aquí, dentro del banner, tenemos nuestra imagen. Aquí podemos editarlo y cambiar título de nuestro curso. El código que nosotros siempre tenemos dentro de PUSE, tenemos un NRC o un código identificador, el cual nos ayuda a buscar dentro de la plataforma para que sea único. El tutor se lo puede editar de la misma manera. En la parte de tutor, poner el nombre del tutor o a su vez modificar el nombre que sea necesario. También había la sección de recursos, de creación de secciones. Como estamos trabajando en el modelo de mosaico, nosotros tenemos al finalizar la opción de añadir mosaicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner la cantidad de número de mosaicos que necesitamos y automáticamente al final de nuestra página va a crear nuestra sección, en este caso mosaico 5. Listo. Vamos a ir a la parte de lo que nos corresponde hoy día. Como tenemos en cuenta, para la clase de hoy tenemos la clase inversa y vamos a utilizar las actividades previas, actividades de aprendizaje y actividades de cierre. Entonces vamos a utilizar a partir del mosaico 2 hasta el mosaico 4 y vamos a cambiar los nombres en los títulos. ¿Cómo se realiza esta actividad? Solo presionamos en el botón edición, pegamos nuestro nuevo nombre y va a cambiar. De la misma manera, vamos a utilizar los elementos de edición
y vamos a cambiar. Como les mencioné, vamos a utilizar desde el mosaico 2 hasta el mosaico 4. Listo, tenemos nuestra opción. Listo. Ahora vamos a la parte que nos corresponde el día de hoy, que es bolsa de recursos. ¿Para qué nos sirve la bolsa de recursos en realidad? Por ejemplo, nosotros tenemos... ¿Sí? Podemos ir un poquito más despacio para poder hacer las actividades así al mismo tiempo. Podemos revisar el video, ¿sí? Y si alguna cosa surge al final, vamos respondiendo, ¿sí? Más que nada Ok, porque gracias. tenemos el tiempo limitado y hay personas que solo tienen tiempo hasta las 7 de la noche y tienen que dar clases, entonces más es por eso. Y disculpen que vaya un poquito rápido y si al final podemos ir resolviendo las preguntas que sean necesarias, ¿sí? Ya. Nosotros para visualizar la bolsa de recursos, nosotros tenemos secciones o recursos o etiquetas en el caso que tenemos aquí, y nosotros vamos a la parte derecha. Por ejemplo, tenemos la etiqueta actividades previas y a la parte derecha aparece como un icono de bolsa. Si nosotros le pasamos la mano o el mouse sobre el icono, tenemos que dice copiar a la bolsa de recursos. Si nosotros procedemos, nos va siempre a indicar una notificación que si estamos seguros que queremos copiar este recurso o esta actividad. Siempre damos confirmar. ¿Y dónde vamos a visualizar esta parte? Nosotros tenemos al lado derecho, tenemos este botón que vamos a visualizar todos los recursos que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso, yo he copiado actividades previas. Si nosotros queremos utilizar el icono de bolsa de recursos, podemos seguir realizando y se nos va a listar en nuestro menú derecho todas las actividades o todos los recursos que vamos copiando. ¿Para qué nos va a servir esto dentro de nuestras tareas? Es que utilizando las actividades previas, que son el título de nuestro mosaico, vamos a poder copiar esta opción de etiqueta. En este caso, nosotros seleccionamos el icono que aparece en 2 hojas de papel y dice copiar al curso, presionamos, nos aparece siempre indicadores donde vamos a pegar, donde va a ser ubicado este recurso, esta actividad. Nosotros solo seleccionamos, y ustedes se dan cuenta, siempre nos muestra una opción, una notificación de qué vamos a hacer o en dónde vamos a pegar, ¿sí? Nosotros tenemos la introducción, las actividades previas, con nuestra etiqueta de actividades previas. Si nosotros nos vamos a las actividades de aprendizaje, nos vamos a nuestro recurso de aprendizaje, actividades de aprendizaje, copiamos, y si es que nosotros ponemos el mouse sobre la sección donde vamos a copiar, siempre se pega, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir copiando nuestras etiquetas, nuestros recursos, nuestras actividades. También dentro de nuestra clase del día de hoy, nosotros comprendemos utilizar la carga de recursos. Como decía Salito en la parte inicial, nosotros tenemos que cargar siempre actividades que tengan que ver y estar relacionada con el curso, con el módulo, con el tema que vamos a utilizar. Nosotros podemos realizar la carga de muchos documentos, muchos recursos, sean videos, presentaciones, puede ser documentos PDF con visualización en la misma aula. Vamos a hacer todas las opciones que podemos utilizar. En este caso, podemos utilizar la herramienta añadir actividad de recursos. Como les mencioné al principio, tenemos 2 elementos dentro de nuestra plataforma que son actividades y recursos. El día de hoy vamos a enfocarnos más en la opción de recursos, la que es archivos, carpetas, etiquetas, libros, componentes SCORM o paquetes de contenido IMS, página y URLs. En este caso, para no demorarnos mucho, vamos a utilizar el archivo. Como siempre les mencionamos, siempre tenemos que ser ordenados y utilizar los componentes. En este caso, dar un nombre al archivo o al documento que nosotros queremos que el estudiante realice la visualización para que tenga el contenido previo, que tenga las dudas, que tenga la información necesaria para que se pueda desenvolver durante la clase. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de realidad aumentada. Podemos utilizar las herramientas
de nuestros templates, de nuestras plantillas y utilizar el formato tipo, puede ser recurso PDF, ¿sí? Esto nos mostrará un contenido desplegable que puede ser utilizado para que podamos visualizar. Miren, entonces tenemos un poquito de información que podemos cargar, ¿sí? Vamos a utilizar esto. Vamos a seleccionar una pequeña parte para subir nuestro archivo utilizando la herramienta de la plataforma, ¿sí? Siempre tenemos que tener ubicados nuestros documentos que vamos a utilizar. Y vamos a subir el archivo. En este caso, nos va a dar la URL de nuestro archivo recién subido que vamos a copiar. Vamos a proceder a cerrar. Vamos a ir, esto es un poquito complicado, va a ir un poquito más despacio. Y esto nos sirve para utilizar la opción de descarga y visualización, ¿sí? En la parte final de nuestra configuración de etiqueta tipo PDF, hay la opción de la indicación href. No se asusten, esta parte de opción también está comentado y nos indican dónde debemos modificar para que nuestro estudiante pueda descargarse el archivo, ¿sí? Existen estas dos posibilidades que tenemos que llenar para que el estudiante pueda descargarse. Es la parte más difícil de esta configuración. La introducción, podemos poner un texto introductivo que deseamos que haga el estudiante. Podemos decirle que de un libro de 80 hojas, que solo para esta actividad, para esta sección, para este módulo o tema, solo leamos de la página 2 hasta la página 10 y conforme vaya avanzando el curso, utilizaremos este mismo recurso para que pueda seguir avanzando durante todo el proceso de nuestro resultado de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, podemos añadir actividades relacionadas que vamos a obtener, que vamos a utilizar para que este documento nos sirva para nuestra clase. Y como siempre se les menciona, que añadamos las referencias necesarias para que podamos utilizar de mejor manera los documentos que nosotros obtenemos durante todo el proceso, ¿sí? Vamos a guardar los contenidos. Vamos a añadir también el archivo, como les mencionaba. Podemos utilizar las dos opciones, que sea tipo etiqueta, o a su vez que sea solo el archivo que sea visible. Guardamos los cambios y miren, así se va a visualizar dentro de nuestro recurso realidad aumentada. Si nosotros nos vamos a actividades previas, nosotros vamos a obtener esta opción de aquí para visualizar. Nosotros también podemos añadir directamente archivos a nuestra aula virtual. Por ejemplo, voy a compartir un poquito, permítanme, voy a compartir toda la pantalla del computador para que ustedes vean el proceso que estoy realizando. Sí, por ejemplo, ahorita estoy con el administrador de archivos de la computadora. Voy a seleccionar un archivo que yo quiero añadir directamente a la plataforma y lo va a realizar. Si nosotros tenemos una carpeta comprimida, eso sí, no se olvide, es una carpeta comprimida de archivos que son necesarios para las actividades previas de nuestra aula, nosotros también podemos añadir directamente. Y nos va a mostrar el siguiente menú. Entonces nos dice descomprimir archivo y crear carpeta. Solo crear el recurso archivo, en este caso nos va a crear un listado de archivos o añadir un paquete SCOMP, como les mencionaba, eso también vamos a utilizar, pero en el caso de hoy día vamos a descomprimir este componente comprimido y que cree la carpeta de acuerdo a lo que nosotros tenemos como nombres. Miren, nosotros podemos cambiar el nombre de estos archivos, podemos cambiarlos, y si nosotros entramos a esta carpeta, también tenemos los archivos generados directamente. Esta es una opción. Si nosotros nos vamos a añadir actividad o recurso y creamos la opción de carpeta,
ponemos un nombre. Podemos añadir directamente los archivos. Guardamos los cambios y visualizamos. Mire, tal que igual que el recurso anterior, se puede visualizar. Si nos vamos a la página de nuestra aula, en la carpeta de respaldo también tenemos el listado de nuestros documentos. También podemos utilizar recursos de otros lados. Por ejemplo, podemos añadir una actividad, perdón, un recurso tipo URL. ¿Para qué nos sirve el tipo recurso URL? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro Drive o tenemos en el Drive de Google, podemos utilizar estos mismos elementos y si son muy pesados, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos el documento que pesa más allá de 30, mejor dicho, de 5 megas, nosotros recomendamos como Centro de Educación Virtual, recomendamos que utilicemos el Drive, ya que tenemos bastante espacio y el estudiante puede visualizar directamente. En este caso, si tenemos el Drive de Google, utilizamos la opción compartir y utilizamos copiar enlace. Nosotros tenemos en la creación de nuestra herramienta dentro de la plataforma, vamos a poner el nombre, enlace, documento, Drive. Pegamos la URL externa y guardamos los cambios. ¿Sí? Revisamos a nuestro ítem de actividades previas y nosotros cuando damos clic en la URL que hemos creado, nos envía al documento que nosotros queremos que se visualice. ¿Sí? De la misma manera, nosotros tenemos como administrativos o docentes de nuestra universidad, de la misma manera, dentro de nuestro administrador de archivos de OneDrive, utilizamos la opción copiar vínculo. Esperamos un momentito hasta que nos avise que ya está copiado. Nos vamos a nuestro curso. Añadimos una actividad, perdón, un recurso tipo URL. Ponemos recurso OneDrive. Añadimos nuestra URL de OneDrive. Guardamos los cambios y regresamos al curso. Y en este caso también tenemos la opción para visualizar el documento que es necesario para que visualice el estudiante, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de utilidad. ¿Qué más podemos añadir a un recurso de actividades previas? También podemos utilizar etiquetas. Estas etiquetas nosotros podemos añadir videos. Por ejemplo, si utilizamos la opción de videos, podemos utilizar enlaces. Por ejemplo, en este caso de aquí, tengo ya preparado el video. Solo presionamos, insertamos la opción y tenemos un pequeño embed del video que hemos añadido. Pero nosotros también tenemos la opción de utilizar recursos, etiquetas con un formato preelaborado, ¿sí? El cual podemos utilizarlo para poner un formato recurso video. De la misma manera, como les mencioné al principio, es un elemento desplegable en el cual podemos añadir el contenido. En este caso, para nosotros obtener nuestro contenido embebido, incrustado que va a estar dentro de nuestra aula, nosotros vamos al mismo elemento de YouTube, elemento de video, vamos a la opción compartir, vamos a la opción insertar y presionamos el botón copiar, el cual nos va a copiar todo este código con este contenido que nos ayuda para visualizar, para tener un elemento visible dentro de nuestra aula.
En este campo, en la línea 20 siempre va a ser utilizando las plantillas. En la línea 21, perdón, en la línea 20 vamos a tener el comentario necesario, pero en la línea 21 nosotros lo único que vamos es a pegar. Nada más, solo cambiamos a visualización normal. Y si nosotros desplegamos, tenemos el video incrustado dentro de nuestra página. Guardamos los cambios y regresamos al curso. La diferencia que nosotros podemos visualizar, que las dos opciones vamos a poder visualizar el video. Buenos y tecnológicos días. ¿Sí? Pero, sin embargo, también tenemos que nosotros tener un poco de diseño instruccional. ¿Qué es lo que quiere decir esto también? Es que nosotros también tenemos que ver la manera que no se vea un listado muy grande de opciones dentro de la que vamos a utilizar para nuestras actividades previas. Y nosotros hemos utilizado un elemento desplegable que tiene un poco más de estilo, que tiene un poco más de visualización mejorada y que también podemos utilizarle para nuestra aula. Entonces también se carga, podemos visualizar el video y podemos añadir estas opciones. Sí, otra opción para añadir un recurso que es muy importante, las opciones de presentaciones. Por ejemplo, a veces utilizamos Canva, a veces utilizamos Genially. También podemos utilizar una plantilla en la cual nosotros tenemos una presentación, un formato, recurso, tipo presentación, ¿sí? En el cual nosotros también, de la misma manera que en el recurso etiqueta tipo video, con plantilla de video, vamos a copiar un embed, o sea, un elemento para ser incrustado. Nosotros estamos en las presentaciones de Genially, nos vamos a la opción de compartir, en la opción de insertar, de la igual manera que en el elemento video, presionamos el elemento copiar y nos vamos a nuestro recurso. Vamos a nuestra etiqueta y en la línea 20 tenemos nuestro elemento de código y vamos a pegar. Listo. Vamos a guardar los cambios y son visibles. Miren, entonces, por ejemplo, tenemos nuestra presentación. ¿Sí? Entonces, podemos desplegar a nuestra presentación. Si fuera el caso de que nosotros queremos añadir un elemento en ISU, que pues un elemento visor de documentos PDF, podemos utilizar de la misma manera. Utilizamos la etiqueta, la plantilla, perdón, y podemos hacer presentación o recurso PDF, que en los dos casos nos da la opción para añadir. En este caso utilizaremos un tipo de presentación. De la misma manera, nos vamos a nuestro ISU, a nuestro elemento cualquiera que tengamos para generar elementos visores para nuestros documentos. Y nosotros, por ejemplo, vamos a ir a la parte de embed o a la parte de compartir, de share o compartir. Vamos a la opción embed. Y solo presionamos el botón conseguir este código embebido. Vamos de la misma manera a la línea 20. Tenemos el comentario y en la línea 21 nosotros procedemos a copiar. Nosotros verificamos cómo se va a visualizar. ¿Sí? Tenemos la vista previa. Y guardamos los cambios y regresamos a nuestra página. Como podemos visualizar, tenemos nuestro elemento presentación con el documento embebido de nuestro materia, ¿sí? Esto es en la parte de recursos, ¿sí? Vamos a la parte que es un poquito más allá de lo que vamos a utilizar hoy día. Y como decía Salito, antes de ingresar a la tutoría de módulo técnico, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en un modelo de 3 fases: actividades previas y actividades de aprendizaje. Nosotros podemos categorizar o añadir actividades de aprendizaje dentro de nuestra aula, en la cual, como les mencionaba al principio, podemos añadir unas actividades. Como vuelvo y repito, dentro de los elementos de nuestra
aula tenemos actividades y recursos. Para esta opción vamos a seleccionar la pestaña actividades y vamos a buscar la opción tarea. De la misma manera, utilizamos un nombre identificador para que el estudiante vea en qué tarea está respondiendo. Utilizamos etiquetas preestablecidas, pero en el formato tipo tarea. Formato tarea. Como les mencionaba, hay formato recurso y hay formato actividad. En este caso, utilizamos formato tarea. ¿Sí? Es una pequeña ayuda gráfica para que el estudiante pueda desarrollar de mejor manera las opciones de la tarea. ¿Sí? Siempre vamos a obtener instrucciones, el plazo hasta cuándo va a estar listo, el nombre del tema que estamos utilizando y podemos utilizar estas plantillas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que si es que tenemos archivos o rúbricas o elementos que ayuden a establecer esta tarea para que se realice de mejor manera, es preferible añadirlos, ¿sí? Dentro de las opciones de la tarea, nosotros tenemos la disponibilidad. Por ejemplo, ¿desde cuándo se va a permitir hacer entregas para esta tarea? Y las fechas de entrega, la fecha máxima o la fecha límite también. Y lo importante de esto, que es que el estudiante con la fecha de entrega tenga agendado en su calendario, sea visible para el estudiante cuando tiene tareas o cuándo es el tiempo máximo que tiene que agregar las tareas al aula. En este caso podemos configurar para el tiempo que nosotros necesitemos y si es que utilizamos la fecha límite, quiere decir que si es que no configuramos la fecha límite, el estudiante puede seguir enviando con la notificación hacia el estudiante que tiene un tiempo de retraso de N días o N horas o N segundos o N minutos. Si nosotros configuramos la fecha límite, igual a la fecha de entrega, nosotros podemos establecer que no se permita entregas a posterior a esta fecha límite, ¿sí? Si es que configuramos que sea el 15 de noviembre, el 15 de noviembre va a ser la fecha límite y no va a permitir realizar entregas a posterior. Como recordatorio tenemos la opción de recordarme calificar en la fecha de predeterminada. Podemos decirle que nos recuerde un día después que ha sido entregada para poder empezar a calificar. Dentro de la disponibilidad de la tarea, siempre tenemos que configurar las 4. Si nosotros vemos que necesitamos estas opciones, configurar las 4. Pero indispensable podemos utilizar estas dos opciones, permitir las entregas, desde cuándo queremos que se permitan las entregas y la fecha de entrega. Estas dos fechas son importantes para la configuración. Si nosotros queremos que sea un poco más estricto, tenemos que configurar esto y para tener un recordatorio como docentes, como tutores, habilitar también el recordatorio para poder calificar las actividades que vamos a utilizar. También, los tipos de entrega, nosotros podemos generar un cuadro de texto en donde podemos enviar tareas a herramientas externas y que a través de la URL podamos obtenerla y verificar en el sitio donde se realizó la tarea. O a su vez, si es que nosotros queremos realizar una tarea con un entregable, o sea, un documento o algo que podamos visualizar, un documento, una imagen o algo posible que sea verificable. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener resúmenes de ensayos o respuestas a preguntas concretas, podemos utilizar archivos enviados, la opción archivos enviados. ¿Cuántos archivos podemos enviar? Es una restricción que nosotros podemos poner, que sea un solo archivo que pueda enviar o los archivos que sean necesarios. ¿Cuánto es el límite permitido? Siempre va a ser 500 megas, pero nosotros aconsejamos que no pase de los 5 megas para que no se le haga muy pesado a la página, primero, y que no sea muy pesado también para el momento de la carga y revisión del documento. Como si nosotros queremos obtener
entregables tipo documento y que nosotros podamos visualizar en la retroalimentación. Dentro del aula virtual nosotros tenemos que poner tipos de archivo. Nosotros tenemos un listado enorme, muy grande, en la cual nosotros podemos ir seleccionando los tipos de archivos. Como recomendación, nosotros siempre utilizamos la opción PDF. Entonces, archivos, documentos, y utilizamos, mejor dicho, seleccionamos la opción tipo documento. Lo que nos ayuda con esta opción seleccionada es que nosotros cuando realicemos nuestra retroalimentación se nos cargue directamente en nuestra página. Entonces, cuando vamos al tipo de retroalimentación, podemos realizar anotaciones. Un poco más tarde podrán ver las rúbricas y calificar esos documentos, esos documentos subidos por los estudiantes podrán tener la calificación de acuerdo a rúbricas y realizar la retroalimentación dentro de la plataforma. Si es que fuera el caso, hacer un poco más de restricciones, un poquito de pasos adicionales para la entrega, que el estudiante tenga que subir la tarea, presionar el botón de que envíe las tareas y que verifique ese estado, ¿sí? Entonces, por lo general el estudiante se confunde y solo sube el archivo, pero no envía la tarea. Entonces, eso preferible nosotros configuramos en negativo estas opciones. Si nosotros queremos que el estudiante tenga un intento adicional, por ejemplo, subió el día de hoy y está permitido hasta el 15 de noviembre, durante ese tiempo prudencial nosotros queremos que el estudiante suba, podemos añadirle intentos adicionales, 1 o 2 intentos adicionales, para que el estudiante pueda modificar o editar el documento que ya subió. Pero hay que tener en cuenta que si es que ya pasa la fecha límite, ya no va a poder hacer entregas, y si es que no está configurado la fecha límite, la fecha de entrega le va a salir como que estuviera atrasado, si es que pasa de la fecha de entrega. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto si es que nosotros vamos a habilitar. Si es que queremos que se entregue por grupos, la siguiente clase también tenemos la generación de grupos. También podemos añadirle a la entrega por grupos si fuera necesario. Y lo que es importante dentro de esta opción de tarea, la creación de actividad tipo tarea, es la calificación. ¿Cómo vamos a obtener la calificación máxima que va a obtener dentro de la tarea? Si es 50, si es 10, eso cada uno de los docentes administrativos que van a utilizar, eso queda mucho a su disposición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el tipo de calificación? Si es que es una calificación directa, que nosotros leemos el documento y ponemos a nuestro criterio la calificación. Si tenemos una lista de verificación, si cada uno va a poder añadir y verificar que cumplió con todos los ítems, o si tenemos una rúbrica que es un poco más completo y tenemos niveles de calificación, categorías, por ejemplo, cumple medianamente, cumple parcialmente, cumple completamente, y entonces tenemos un poco más de dónde obtener este tipo de calificaciones. La categoría de calificaciones, podemos crear una categoría dentro de nuestra calificación y añadir. Por ejemplo, existen para los cursos de EVA, normal se le podría decir, que todavía no están dentro de repotenciadas, tiene la opción de parciales que tienen que subir a nuestro banner, y en el caso de aulas repotenciadas, tenemos la opción de criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. Entonces nosotros debemos categorizar dependiendo de nuestra configuración de nuestra aula y tener las opciones necesarias para categorizar. Con esto, nosotros ya tenemos una actividad creada. Si nosotros queremos añadir restricciones a nuestra aula, a nuestra tarea, podemos utilizarlas por finalización de una actividad previa, si es que queremos que esté habilitada en tal fecha, si que queremos que cumpla una actividad previa y que tenga una calificación, o que sea un conjunto de estas 3 restricciones, lo podemos realizar, ¿sí? Entonces, por ahora, en los siguientes módulos ya verán un poco más de restricciones para la actividad tarea. Con esto podemos ya guardar y podemos tener en nuestras actividades de aprendizaje. Sí, tenemos una tarea. Como vemos, dentro de nuestra ubicación, dentro de nuestro uso de las
de los momentos de nuestra aula inversa, tenemos las actividades previas, que tenemos todos nuestros recursos, todos los elementos necesarios para que el estudiante pueda realizar el curso. Tenemos la opción de actividades previas, como vimos en el taller que hizo Salo en la primera parte de la clase. Podemos tener indicaciones de talleres, podemos tener enlaces a otros documentos que vamos a trabajar durante la clase, ¿sí? Y la última opción dentro de nuestro momento es las actividades de cierre. Nuestras actividades de cierre podemos utilizarlas para generar etiquetas, por ejemplo, con un mensaje que sea el resumen de lo que se aprendió durante la clase, o a su vez poder unos cuestionarios que podamos realimentar lo aprendido mediante cuestionarios, mediante lecciones. Entonces podemos ir calificando, configurando, categorizando, dependiendo a nuestros 3 momentos de nuestra aula inversa. ¿Sí? El día de hoy tenemos estos 3 elementos para visualizar y que esté configurado, ¿sí? Vamos a habilitar en este momento, Salito, la opción para que los estudiantes, por favor, puedan agregar al registro de asistencia. Vamos a poner 10 minutitos para que puedan realizar su asistencia, y si es que tuvieran la opción tuvieran preguntas, la vamos a ayudar a cada uno de los estudiantes, ¿sí? Vamos a cambiar la hora de asignación. Vamos a que sea desde las 17. Sí, ya vamos. Permítame un ratito, solo configuro para que puedan tomar su asistencia. Listo. Voy a copiar a nuestro chat. Mientras se copia el chat la clave que ya se puso, y muchos de los participantes que tuvieron clases a las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche, ya registraron la asistencia. Vamos a escucharle a Rosana. Rosana tiene una pregunta. Sí, todo este cambio que hay que hacer en el aula virtual, ¿hasta cuándo va a estar disponible para hacerlo? No te entiendo la pregunta. ¿Me puedes dar un poquito más de información? Porque todos estos cambios que usted nos hizo visualizar en este momento, como fueron rápidos, no sé, yo por ejemplo no los pude seguir, o sea, así, pero son una actividad en clase, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo se pueden subir? ¿O hasta ahora más de noche, hasta Ya. ahorita o hasta... Justamente en la parte, permítame, voy a ingresar a tenemos en este caso de la parte de andragogía y didáctica, tenemos un elemento tarea, el uso de herramientas Moodle, en el cual nosotros recogemos la opción, una tarea que recoge todo lo proceso aprendido, que es la utilización de banner, de dónde cambiar las opciones, dónde cambiar todo ese tipo de información, crear secciones, en este caso como les vimos, crear cada una de sus herramientas, de sus recursos, y eso tiene duración hasta el domingo, ¿sí? Ah, ya, ok, muchas gracias. Y la entrega, por ejemplo, si nosotros vamos a la tarea, lo único que nosotros tenemos que hacer es, tenemos nuestra aula base, y si nosotros vamos a la URL, aquí tenemos un identificador de nuestra aula que es único. Nosotros solo copiamos esta URL, nos vamos a la opción de entrega. Aquí a ustedes les va a salir una opción de entrega, más o menos similar a esta. Voy a cambiar al de estudiante. Y nos va a salir el botón de agregar entrega, y lo único que nosotros vamos a tener que poner es aquí la URL. Nada más. Si nosotros estamos trabajando nuestro informe dentro, digamos, qué sé yo, actividades de aprendizaje, solo seleccionamos la URL completa y añadimos esa URL completa, ¿sí? Entonces, solo guardamos los cambios y ya procedemos a completar la tarea. ¿Sí? ¿Tenemos algunas preguntas más? Atendiendo a la pregunta de
de Tatiana, donde nos dice que deberíamos poner el nombre que corresponda a un sílabo. Sí, exactamente. La indicación es que lo que usted vaya a trabajar en el aula base debe ser de algún contenido que esté asociado a la cátedra que este momento está trabajando. ¿Con qué sentido? Que los recursos nuevos que vamos a ir creando durante esta certificación, usted los puede utilizar en su aula real. Entonces, la recomendación, busque un tema que esté desarrollando o que vaya a desarrollar en su cátedra y en base a ese tema vamos a ir organizando y haciendo proceso de aula inversa y recursos en el aula de práctica. Los temas son libres, ustedes los pueden elegir, quienes tengan sílabo, quienes no tengan cátedra, pueden escoger un tema y en base a ese tema ir desarrollando todo el contenido del aula. De hecho, el proyecto final va a ser la entrega de todos estos recursos que vamos a ir revisando, que vamos a ir viendo, va a ser esa entrega y esos recursos usted en algún momento los puede utilizar, los puede reciclar. Entonces, ese es el sentido. Sí, tiene toda la razón Tatiana y hacemos esa aclaración. Yaira, tiene levantada la mano. Díganos, Yaira. Y buenas noches, mil disculpas. No, solamente lo del contexto de la clase anterior. Nos habían dicho para ayudarnos a los que no logramos poner la asistencia. Entonces, yo tengo ese problema por si acaso. Quería ver si al final podríamos tratar de esto. Ya, nos quedamos un ratito con esos temas. ¿Alguien más tal vez tiene alguna otra pregunta acerca de los temas tratados hoy? Recuerde que cuando revisamos la metodología de clase inversa, se dejó planteado un cuestionario que tiene unas preguntas bastante cortas, ¿no? Es más bien una evaluación muy pequeñita porque el proceso que lo hicimos es cortito. Entonces, le pido por favor que ayude resolviendo ese cuestionario para saber si usted aprendió, se acercó a la clase inversa, tiene aspectos claros en lo que vamos a trabajar. Vamos trabajando con el cuestionario. Carlitos, por favor, ayúdanos revisando certificación del curso, porque todavía tenemos dudas de dónde se registra la asistencia. Ya lo hemos hecho la vez anterior, quedó grabado. Al inicio de esta clase también lo hice yo, lo hizo Carlos, y les pedimos, por favor, en todo caso, entrar un poquito puntuales para que empecemos ya trabajando desde el inicio de esta hora. Mientras tanto, damos la mano está levantada la mano a Amparito, Valeria y David Reynoso en ese orden. Les escuchamos, Amparito, díganos. Salito de una vez, permítame un ratito, de una vez donde les ubico donde está la opción de registro de asistencia. Nosotros vamos a irnos a la parte superior de nuestro curso. Tenemos el enlace registro de asistencia. Vamos a la fecha que nos corresponde. En este caso yo tengo la sesión del miércoles 8 de noviembre. Pero como no tengo, enviamos de asistencia. Seleccionamos la opción, primero la contraseña. La contraseña. Y seleccionamos la opción presente y guardamos los cambios. Sí, no es muy difícil. Ya. Sí, continuemos. Ahora sí las preguntas, por favor.